John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política. Los vecinos de la Villa 31 y de Puerto Madero comprando en el mismo supermercado. Las élites empresariales y mediáticas que abandonan el centro, pero a no más de 50 kilómetros de la capital. En una palabra, la decisiva cercanía al fuerte de las épocas de antaño. No dejamos ninguno de estos temas sin analizar junto al experto en dinámicas territoriales Mauricio Corbalán, fundador de M7 Red y Premio Prince Claus. No se pierdan este mano a mano de Vaquero, un podcast de política imperdible. Mauricio Corbalán, muy bienvenido a este espacio compartido entre la hora del federalismo y Vaquero, un podcast de política. Una visita de lujo. A ver, no solo te distingue el hecho de tener un premio Prince Claus, sino que además te distingue otra cosa, de que no sos alguien que está analizando las cosas desde cenáculos, desde un atril, sino de que tenés mucho millaje y mucho recorrido en el territorio, con claro, un área metropolitana que no solo concentra en esta suerte de presidencia del AMBA, todas las decisiones políticas, electorales, el centro del poder mediático, empresarial, sino de que además tuvo una concentración a esa área poblacional que prácticamente no tiene comparación a nivel mundial. ¿De qué otros elementos influyen para que se configuran las ciudades y las urbes de esta forma? Sí, en el caso que vos decís de la Villa 31, es también hablar un poco de Buenos Aires como centralidad, ¿no? Porque hay una extraña alianza de clases en el centro de Buenos Aires que se da entre Puerto Madero y la Villa 31, que es una dinámica bastante diferente, por ejemplo, a las que pasaron en las ciudades de Brasil, ¿no? Donde la élite abandonó el centro de las ciudades y lo abandonó varias veces, ¿no? San Pablo tuvo varios centros, ya no sé por cuál mudanza de centro van, pero deben ir por la cuarta o la quinta. Avenida Paulista es un centro ya viejo, es el centro de la Fiespi, ¿no? Del Brasil industrialista, ya no es el centro. Y Buenos Aires mantuvo el centro, y la operación que hicieron con Puerto Madero tuvo que ver con que la élite siga en el centro, siga cerca de la Casa Rosada, y a la vez la Villa 31 también forma parte de eso, no sé quién decía hace unos años que todos iban al mismo supermercado, ¿no? Los de Puerto Madero y los de la Villa 31 coincidían en un supermercado, ¿no? Entonces es esa típica alianza extraña de clases alrededor de la propiedad privada, ¿no? Que es lo que hablamos alguna vez, que es un poco esta idea de habitar como derecho primario, ¿no? Habitar ya sea construyendo, ya sea ocupando y construyendo, y creando un sistema también de alquileres, ¿no? Que es el que tiene la Villa 31, que reproduce todos los de la ciudad formal. Eso... Ahí, sí. Perdón, ahí Mauricio, me gustaría quizás extender esto que estás analizando al caso de este nuevo desarrollo que se está haciendo alrededor de Rodrigo Bueno, cuando vos decías que en Puerto Madero de alguna forma
conviven todas esas torres, esos edificios que valen 5, 10 mil, 15 mil dólares el metro cuadrado, con quienes habitan por ahí en una de esas, la Villa 31. Ahora se está extendiendo esto, Rodrigo Bueno, con ese desarrollo contiguo que están haciendo alrededor de lo que era la vieja ciudad deportiva de Boca. Sí. Entonces es como que eso de nuevo, es como que esa dinámica se sigue, se continúa, es como que se continúa reproduciendo de alguna forma, donde, bueno, esta convivencia, y bueno, donde un poco me gustaría tocar, porque vos citaste el caso de Brasil. ¿Por qué no ocurre, por qué a nosotros nos ocurre, a diferencia de ellos, esto donde se sigue reproduciendo esta dinámica alrededor del centro y no esto de Brasil, donde han tenido sucesivos traslados, como vos mencionabas? Bueno, no sé, hay que explorar en varios fenómenos, pero todavía hay una atracción que ya no tiene, hace mucho que no tiene que ver con las chimeneas, porque de hecho la ciudad empezó a sacar a la industria a partir del año 75-76, que eso lo hizo el plan de Cacciatore, cuando sacó de los tejidos de los barrios las fábricas, ¿no? Que fue una movida bastante importante que nunca se vuelve a recordar, pero fue bastante grande, porque todos los barrios tenían fábricas muy consolidadas desde el punto de vista productivo y también social, ¿no? Saavedra tenía los discos de RCA, las orquestas de tango venían a grabar a Saavedra, estaba Philips, la algodonera estaba casi en el centro de la ciudad. Había un montón de fábricas que desaparecieron. La Química Estrella. Bueno, un montón que le daba muchísimo sentido a los barrios en cuanto a la definición del perfil productivo y de la gente cómo habitaba y cómo hacían las casas, ¿no? Que eso se tergiversó, pero la atracción de la ciudad sigue estando, incluso después de la pandemia, sigue estando. Yo no sé cómo son los datos del censo, pero de la Villa 31, pero no creo que haya perdido habitantes. Pero bueno, ahí hay algo, Raquel Rolnick, que es una urbanista de Sao Paulo bastante conocida, ella siempre se sorprendía de que volvía a Buenos Aires y veía que la élite ocupaba siempre el mismo centro de la ciudad que desde la colonia, ¿no? Todos viven cerca del fuerte. Claro. Todos viven cerca del fuerte, ¿no? Es bastante intenso eso, ¿no? Vivimos cerca de ese lugar como bastante simbólico. Algo que le da mucho sentido a aquel adagio de Frank Underwood que decía de que el poder era como los bienes raíces. Mientras más cerca de la fuente, del lugar donde se generan los negocios, la evaluación del líder político, bueno, en este caso de la gente que vive, aumenta, crece. Bueno, sí, y fíjate que un personaje como Constantini, que es el que jugó un poco con esta idea de la ciudad-pueblo, como Nordelta, Puertos de Escobar, a producir esa especie de éxodo, tampoco abandona el centro, porque ahora está produciendo un desarrollo muy grande ahí en Huergo, a metros de la Casa Rosada, está produciendo un desarrollo de viviendas. Entonces siempre está esta tensión entre que parece, bueno, la gente se va a vivir a un barrio cerrado, un country, lejos, pero ni siquiera la pandemia pudo quebrar eso. Es como que hay una tensión permanente entre la centralidad y lo que está fuera en la periferia, ¿no? Pero la tensión se mantiene, no es que se abandona. No es esta Sauda Luz ahí en Sao Paulo que se convirtió en un lugar como completamente abandonado, no hay edificios abandonados completamente hace décadas. También tiene que ver eso con que lo que queda vacío se ocupa, ¿no? Así apareció la Rodrigo Bueno, que va a convivir
ahora con ese desarrollo de IRSA, que no recuerdo bien en qué estado está, pero va a convivir con eso, y seguramente Sí, de sean alguna forma, servicios para ese barrio, ¿no? John Boyd probando suerte en New York. sí, de alguna forma, inclusive yo vi por el otro día que en una presentación en la Bienal de Arquitectura del secretario, no sé si es de planeamiento de la ciudad de Buenos Aires, inclusive hay una política hasta de embellecimiento de eso, donde vos como que Claro. ya el gobierno lo incorpora como un dato dentro de su planificación, inclusive yo ya creo que no tiene mayor sentido hablar de villas, sino, no sé si le llaman urbanizaciones populares o lo que fuera, pero me parece que ya el planificador, y bueno, estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires, gobierna una fuerza que uno podría pensar está rotulada como de centro derecha, igual consciente totalmente este tipo de paradigma, así que me parece que no hay mucha discusión al respecto, ¿no? No, porque de hecho es un partido que tiene raíces vecinales que se convirtió en un partido urbanizador, ¿no? El PRO era es la gestión urbana lo que lo caracteriza. Entonces, eso también es una proyección, ¿no? Digo, el otro día no sé con quién hablaba, si lo hablaba con vos, no, era con otra persona, que hablamos del 147, ¿no? Tipo de que es algo que han hecho que funcione realmente, a través de eso se gestiona todo, ¿no? Bueno, yo creo que hay algo ahí tiene mucho que ver con la Constitución, con la reforma de la Constitución, ¿no? Todo esto no hubiera pasado si la Ciudad de Buenos Aires seguía en el estatus anterior, no hubiera pasado. Bueno, ahí de vuelta está para discutir. Una de las consecuencias de la reforma fue esta especie de megaproyección de la Ciudad de Buenos Aires al ámbito nacional, ¿no? Siempre la tuvo, pero cuando la ciudad estaba manejada por un intendente puesto por el presidente, no tenía este tipo de performance política. Sí, era quizás el atractivo de la ciudad cosmopolita, que bueno, ya Buenos Aires lo era para los tiempos del primer centenario, pero no tenía este costado, este condimento más vinculado. Me parece que la ciudad, en términos de un actor político de primer orden a nivel nacional, eso me parece que es algo que emerge nítidamente de la reforma del 94. Y totalmente. Inclusive tomo ahí justo algo que comentabas que me parece que da para hacerle un doble clic, que es el tema del 147. Uno de los temas que está apareciendo es que por ahí muchos temas, problemas de vecindario, que se resolvían antes justamente por acuerdo, por colaboración o cooperación, este tipo nuevo de paradigmas es como que han quebrado eso totalmente, y por ahí si vos tenés un vecino que no sé, se le subió el gato al techo, en lugar de ir tocarle al vecino el timbre y decir me das una mano, llama al 147, con lo cual aparece ya el Estado, y por la propia voluntad del ciudadano de involucrarlo en todos los aspectos de su vida más, digamos, más diaria, no solo con los temas típicos de ABL, digamos, ¿no? No, claro, no, totalmente. No, por eso, porque ya es una forma de organización del territorio, de la información, de la gestión, que ya tiene una característica propia. Y bueno, eso tiene consecuencias, ¿no? Pero bueno, también otro elemento que también está relacionado es toda esta cosa yo siempre digo, bueno, Buenos Aires es una ciudad de contrabandistas, ¿no? Siempre lo fue, y siempre se definió a partir del monopolio, ¿no? Entonces esta cosa del monopolio, el viejo monopolio español y el contrabando. Eso en la economía bimonetaria sigue presente, ¿no? De alguna forma.
Digo, esta idea de, bueno, la ciudad necesita de administrar también ese flujo, aunque sea indirecto, pero bueno, está la aduana, ¿no? Entonces la aduana sigue estando ahí. Esto, tipo, el cepo como imagen del monopolio, tipo, todo este tipo Sí, de cosas, ¿no? inclusive que ahora se profundizó hasta un nivel prácticamente inédito en el sentido de que cuando uno hablaba de bimonetario, ahora directamente es multimonetario con Bueno, diversos, y ahí aparece una figura que es el Estado prácticamente, así como decíamos del tema del 147, prácticamente, yo te diría, hoy hablaban hasta los memes de un dólar mapuche, o sea, metiéndose en la administración bueno, de un montón de intercambios con una profundidad, pues sabemos la dimensión que tiene el dólar como, obviamente, como variable, como valor de reserva, pero no solo eso, sino como referencia de un montón de intercambios que hay en la Argentina, y no solo eso, sino que hacen a la gobernabilidad, o sea, básicamente gobernar la Argentina es gobernar al dólar. Entonces, claro, ahora, bueno, claro, parece que es gobernar los múltiples dólares, sería claro. ahora. Claro, claro, bueno, pero por eso de vuelta, ese escenario, esa dramatización, y tiene mucho que ver con esa constitución de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los túneles que hacían desde el puerto, ¿no? Para pasar por abajo de no sé qué, del contrabandista, y bueno, tipo el contrabandista pro libre mercado, pero en realidad, bueno, todo ese tipo de historias que ya las conocemos, pero que se van resignificando. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Mauricio, hemos venido acá en este programa, en este espacio, hablando mucho de la nueva centralidad que aparece a partir de los 90, que más que alrededor del ferrocarril, como fue en el esquema anterior, de la época de la sustitución de importaciones, y ni hablar antes de la época del modelo agroexportador, aparece en los 90 más bien la autopista Buenos Aires-Rosario y Rosario-Buenos Aires como el eje de las nuevas centralidades y nuevos paradigmas que hemos analizado en este espacio alrededor de esta bioeconomía, el biodesarrollismo, el crecimiento de ciudades por ahí en una de esas pequeñas intermedias a caballo de la explosión de toda esta nueva economía del complejo alrededor del agro, sobre todo con el hito de los 90, donde aparece toda, bueno, sobre todo la soja como un gran nuevo actor económico y que toca mucho a la vida del interior. En Córdoba, donde estoy ahora yo, prácticamente da vuelta la realidad. Córdoba se convierte, adquiere características muy diferentes a las de antaño. Yo te quería preguntar ahí, Mauri, a partir de tu experiencia y formación, ¿qué tipo de esquemas a nivel de lo que podrías decir vos de desarrollo del territorio, del urbanismo, de las ciudades, puede dar origen por ahí en una de esas este nuevo esquema que viene y no sé si pisa o se superpone, pero bueno, uno ve la realidad de esto en muchos pequeños pueblos, ciudades que en su época se desarrollaban alrededor del ferrocarril. Bueno, eso desapareció y bueno, no sé hoy si ese hueco lo está tapando otro esquema o se están desarrollando nuevos ejes. O sea, ¿cómo ves, sobre todo, yo te diría, tomando este hito de los 90, lo que ha sido la nueva Argentina a nivel territorial? ¿Cómo lo estás viendo? Me parece que pasan muchas cosas, más de la que creemos. En el verano estuve en el sur y pasamos por Añelo, ¿no? Añelo, donde está Vaca Muerta, que es la capital del fracking. Y bueno, es interesante porque es un lugar entre muy precario
pero con pretensiones de ser algo que todavía no es, pero que está desarrollándose. Nuestra Oklahoma sería algo así. Hay algo de eso, de la precariedad del campamento petrolero, pero también de un tipo de urbanización como bastante raro, ¿no? Tipo de sectores de empresas transnacionales asentadas en un lugar. Es muy impresionante que Añelo está a muy pocos kilómetros de Plaza Winkle, que fue el eje de toda la protesta de los 90. Ahí empezó el movimiento piquetero. Fue entre Plaza Winkle y los de Jujuy, pero Plaza Winkle fue el lugar donde empezó el movimiento piquetero, que eso también está relacionado con toda esta cosa de los mapuches que está pasando, ¿no? De alguna forma. Hay unas fricciones ahí que van cambiando respecto al escenario, ¿no? Entonces, cuando vos pasás de que Plaza Winkle, vas por la misma ruta y llegás a Añelo, ¿no? Son dos momentos, la vieja YPF estatal, que deja afuera un montón de gente y que a través de eso irrumpe esta idea del excluido del sistema que busca una representación política que después va a terminar siendo una población a la cual se dirigen un montón de recursos, como son los planes sociales, y después aparece Añelo, donde es la promesa, ¿no? Sobre todo en esta crisis energética global que aparece ahora. Entonces tenés estas dos cosas que conviven, es como que hay varios tiempos que están conviviendo y hay siempre una ansiedad de pensar que va a ser como total la reconversión, ¿no? Y en realidad hay muchos tiempos y muchos desarrollos que se van engarzando de formas bastante extrañas. Es parecido a lo de la villa, Puerto Madero, de Rodrigo Bueno, la urbanización y el barrio de Irsa, ¿no? Tipo, son como cosas que parece que van a distinta velocidad, pero en algún momento empiezan a tocarse. Entonces, ese tipo de fricciones entre lugares que parecen que viven en agendas y realidades distintas es lo que es interesante pensar, porque de ahí va a salir algo que no tiene que ver con esas ideas de desarrollismo integral, ¿no? Donde, bueno, hagamos muchas ciudades intermedias. Después, eso no pasa. Yo estuve en Tres Arroyos hace un par de años. No hay hoteles, o sea, no tienen tienen 3 hoteles de la década del 70. Un lugar que está en el corazón de la Pampa, de la zona núcleo, y que tiene muchos recursos. No está a la escala de lo que está pasando. Entonces, ahí hay cosas para pensar. Mauri, ¿eso podría pasar con Añelo, por ejemplo? ¿Cómo te imaginas que puede evolucionar en una de esas? ¿O simplemente van a ser como campamentos en una de esas con mayor nivel de infraestructura, pero no dejando su espíritu de campamento y de ninguna forma, no sé, formándose alrededor de ese polo mega productivo de hoy, o no sé, una La Plata, por decirte algo, una ciudad con universidades, teatro? Y no sé, hay que pensar que también está cerca de Neuquén, que Neuquén en un momento, hasta donde yo sabía, la ciudad que más crecía en Argentina, porque recibía muchísima gente por día, ¿no? O sea, Neuquén es una ciudad que está creciendo mucho, y que ya es una región en sí misma. Cuando vos pasás de Río Negro a Neuquén, se nota, ¿no? Tipo, hay una diferencia. No sé si esto qué vector te puede tirar, pero ¿cómo se relaciona esto con la megacentralidad del AMBA y de la Ciudad de Buenos Aires, que no son lo mismo? No es lo mismo el AMBA que la Ciudad de Buenos Aires. Claro.
no es lo mismo. Pero cómo se desarrollan estas tensiones todavía no se sabe. Todavía no se sabe, y también tiene que ver con un diseño geopolítico que también está cambiando, ¿no? ¿Vos te imaginás de que podría, como te decía yo, estas nuevas centralidades donde tenés esta realidad que un poco es la que invoca este programa en su apertura, que tenés la vida de los sectores productivos? Hablamos de esa palabra mágica para los argentinos, el dólar, cuya generación está muy vinculada a todas las economías regionales. Inclusive sí. esta semana salieron datos del INDEC, de los últimos datos de comercio exterior, y son muy contundentes respecto a qué sectores, qué actividades generan los famosos dólares en los que terminan referenciados. Bueno, de hecho, toda la vida inmobiliaria prácticamente de la Argentina, de la ciudad de Buenos Aires en particular, pero ¿vos te imaginás de que por ahí estas nuevas centralidades le pueden dar origen quizás a desarrollos en el interior que terminan, no te voy a decir atrayendo, pero sí contrarrestando de alguna forma, dándole algún sustento a una ecuación o alguna pretensión que tiene hoy del interior de armar un esquema político que contraponga un poco el peso del área metropolitana en la toma de decisiones, ¿no? Yo digo eso, siempre insisto, y lo analizamos mucho acá, si hay alguna realidad que acompañe y que le dé sustento a una cosa de este tipo, no solo en términos del empleo, sino de la atracción de todo lo que es la vida del interior en general, ¿no? De la Argentina. Bueno, por un lado, yo creo que es una especie de fantasía recurrente en los ámbitos donde se dedica a pensar el territorio y la ciudad, de por qué no aparecen esas ciudades intermedias que harían que Buenos Aires no tenga el peso que sigue teniendo. A la vez hay procesos que hay que ver como más detenidamente, ¿no? Digo, el AMBA es tan poderoso también porque la gestión del AMBA es la que se proyectó un poco hacia todo el país. Lo de Duhalde, con el tema de todas estas redes de contención, que fue como la gran tarea de la política en los últimos 15, 20 años, ese modelo se nacionalizó, ¿no? Y ahora pasa de que, bueno, ese modelo llega a un límite. Entonces, ¿cómo pensar desde otros lugares esos esquemas, ¿no? Pero tener en mente esta relación entre lo que pasó en los 90 con estos epicentros de conflicto que estaban muy alejados, que llegan al centro, y en el centro se les da una forma política que después se retroyecta a todo el territorio. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. ¿No? Inclusive este esquema que mencionabas de Duhalde era muy eficaz para decir, el que queda afuera, ahí nomás pasa a integrar la planilla Excel de contención estatal. Duhalde pergeñó los primeros jefas y jefes. Claro. Bueno, ahora, después eso se fue multiplicando. Ahora, ¿cuál es el tema, Mauricio? Ahí, por eso, vos mencionaste un nombre mágico, Duhalde, que tiene que ver con un quiebre social muy profundo en aquel momento. Es que esa cuenta da la idea que ese Excel se le ha hecho insoportable a la Argentina en términos de que este esquema, que era de una eficacia extraordinaria, y yo diría quizás es la columna vertebral de lo que han sido estas 2 décadas de predominio del kirchnerismo, que era ir metiendo a todos en el Excel, y bueno, al final del día estamos viendo cómo en este final de gobierno justamente el que salta y que nadie prácticamente no tiene postulantes, esa silla que era tan atractiva, el de desarrollo social, que administraba todas estas ayudas, contenciones, todo esto, bueno, ahora es una silla eléctrica que no la quiere nadie. Es como que da la idea como que se ha hecho la carga demasiado grande, no solo eso, sino que
lo vimos con el Ministerio de Trabajo, fíjate, por el lado de trabajo y de planes le salta la térmica a este modelo político. Fíjate qué curioso. Claro, bueno, pero por eso hay que leer el territorio de esos lugares, porque digo, esto es algo que Alejandro Galeano de vez en cuando lo plantea, ¿no? Tipo, claro, el Excel también es el costo de la no reconversión de todo un aparato productivo que se trató de mantener, tipo, cuando en otros lugares o no lo tuvieron e ingresaron en otra etapa, o cuando lo tuvieron que reconvertir, fue igual de salvaje, pero ya pasó esa etapa. Entonces, nosotros, me parece que el Excel simboliza un poco eso, ¿no? Estamos en final de época, Mauricio, respecto a ese esquema. ¿Qué te imaginas? A mí me gustaría... Creo que sí, te digo lo de Duhalde, porque me parece que justo él fue el artífice, entre otros, de la mesa de diálogo que fue en el 2002, que era un modelo político de conciliación a través del tema de la contención, ¿no? Tipo, es algo que quedó como un poco olvidado, pero ese esquema político es el que está en crisis ahora. Tipo, la polarización es la expresión de que justamente en la crisis buscar un diálogo fue algo que logró encauzar de alguna forma, hasta la crisis del campo, supone, logró encauzar como un tipo de energía que parecía que estaba a punto de estallar. Después vino toda esta polarización, que me parece que le está marcando otro tiempo, ¿no? Digo, pensándolo incluso a partir de todo ese mosaico que había de fuerzas políticas y conceptuales, el ambientalismo, por ejemplo, ¿no? Tipo, que ahora entra en crisis, porque ahora empieza de vuelta un debate de, bueno, tipo, ¿cómo hacemos para generar nuevos esquemas de habitabilidad del territorio, de producción, de qué hacer con esto que está pasando ahora, de qué tipo hay que aprovechar las ventajas que se están dando en relación a estos acontecimientos que están pasando, y todo ese aparato conceptual quedó un poco relegado, ¿no? Mauricio. Los precios bajos de la energía, bueno, todo eso también tiene que ver con el Excel, ¿no? Tipo, no, las tarifas tienen que quedar bajas. ¿Cómo volvemos a hacer? John Boyd probando suerte en New York. Eso, a ver, era un esquema donde lo que se sabe que ya está bastante es que energía barata, alimentos baratos, y por supuesto que era un consumo que en su época, bueno, el propio Néstor Kirchner lo seguía a través todos los días obsesivamente de los datos de ventas de las casas de electrodomésticos, la planilla de Frávega y Garbarino como el gran testigo, el gran termómetro de la gobernabilidad. Eso voló por el aire, y ahí me gustaría para este último tramo de la charla, algo en lo que vos tuviste una experiencia de haberlo visto y por ahí con tu expertise profesional, cuando mencionaste el tema de Duhalde, que se dio justamente aquel proceso de quiebre. Estamos en una situación parecida, no porque sea un quiebre, las crisis son todas diferentes, esta es diferente, sí, son todas pero diferentes. lo que no hay duda es que estamos en quiebre y que las dos grandes coaliciones políticas que han manejado la Argentina en las últimas décadas han fracasado ambas. Entonces, estamos como en un momento que da la idea como que está la moneda en el aire. Todos estamos de acuerdo en que hemos fracasado, pero respecto a recetas. Hay pocas, no hay consenso respecto a las recetas, y estamos como en ese momento que yo me acuerdo que vos me hablaste en algún momento de algún experto
en temas de estudios de territorio, alguien que creo que había estado en su momento en el apartheid en Sudáfrica, que son esos momentos de muchísima incertidumbre que vos no sabés para dónde va a salir la pelota. Y a mí, yo por eso un poco, y la convocatoria tuya hoy, porque a mí me da la idea que hoy estamos como en un momento muy crítico donde la moneda está en el aire, hay libros, inclusive el otro día lo veía Gerchunov en un reportaje donde él habla en algún título, un libro de la moneda en el aire, por donde en una de esas se empieza a abordar la salida y que ya no tiene que ver con una receta de política monetaria. De hecho, el gobierno de Macri le exploró tocando la tasa de interés, regulando que la regla de Taylor, o sea, ya se intentaron políticas de ingresos vía política monetaria, distintos gabinetes, enfoques y no funcionó nada. Entonces, ¿por dónde te imaginas que en una de esas pueden tejerse alguna de las nuevas diagonales? No te digo la receta, pero... Bueno, eso muchas veces son los acontecimientos, ¿no? Los que generan esos vectores en el medio de la incertidumbre. También la incertidumbre está muy instrumentalizada. Ese es un problema que tenemos ahora, me parece. Hay mucha instrumentalización de la incertidumbre que a la larga parece como más como decisiones estratégicas, ¿no? Tipo, no sé si es la vieja incertidumbre de no sabemos qué hacer, sino que es como que hace falta leer mejor la incertidumbre porque tiene como unos hilos que llevan a lugares bastante diferentes, ¿no? Sobre todo porque han quedado medio fosilizadas muchas cosas, ¿no? Que pareciera tipo frente... Es como si es muy difícil pensar ahora, porque es más fácil decir, ¿no? Entonces yo digo algo que supuestamente está bien, pero con eso no se puede hacer nada. Eso es un poco la crisis que yo veo ahora. Cavallo ayer en un evento diciendo que teníamos que ir a una convertibilidad, era como una cosa donde que prácticamente es gratis hablar. Claro, es eso, ese es el gran problema, ¿no? Tipo, porque pasa en muchos sectores, ¿no? La ley de humedales, tipo, es una especie de moneda que circula por todos lados. Se apagan los fuegos con eso. Claro, ese yo creo que es uno de los problemas que está pasando ahora, pensar que hay algo que tiene una raíz que parece muy concreta, que es totalmente abstracta, porque decís, y bueno, ¿y cómo? Claro, ¿qué haces con eso? ¿No? Tipo, yo siempre pienso que durante mucho tiempo había gente que vos le podías hacer una pregunta, bueno, si vos te imaginaras que las cosas estarían bien ahora, ¿qué es lo que estaría sucediendo? Y lo que te responden, lo que te responderían, sería algo que no cambiaría las cosas, ¿entendés? Te dirían, bueno, habría más construcción. ¿Y eso qué significa? Entonces, hay mucho de eso que yo creo que lo que expresa es una especie de crisis de pensamiento, ¿no? Tipo, está lleno de decires que están instrumentalizados, ¿no? Que son, aparte, agendas que ya son medio como, tienen alcances como bastante globales. Todo lo que le pasa a Europa con la energía ha destruido 30 años de elaboraciones conceptuales, ¿no? El otro día hablábamos con Pío que decíamos, bueno, murió Bruno Latour. Murió en un momento muy simbólico, ¿no? Tipo, todo el proyecto epistemológico de la Unión Europea, que estaba un poco encarnado en algunas cosas que él hacía, y que fue una gran fuente de inspiración incluso para nosotros, bueno, hoy está en crisis absoluta, ¿no? Entonces, eso es para hacer resonar un poco también el corazón de esta polarización que terminó en un gran consenso
hay que hacer algo, pero no sabemos qué hacer, pero hay que hacer algo diferente a lo que se hizo. Quizá esa es una buena oportunidad, ¿no? Es mejor eso que pensar que hay una receta que hay que hacer. Bueno, Mauricio, te mando un fuerte abrazo y gracias por esta visita a la hora del federalismo y Vaquero, un podcast de política. Gracias, Daniel. Gracias Fuerte por abrazo. invitarme y siempre por pensar en nuestras conversaciones. Hasta la vista, baby. Thank you. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallace y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. Vaquero, un podcast de política.